los psicotécnicos, que son para un tiempo ya programado, que les es sumamente difícil hacerlos. Y por lo tanto, esos procesos, tanto en los trabajos como para ingresar a las universidades, les es sumamente tedioso. Y eso deviene del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario. Y ahí viene mi primera pregunta. ¿Por qué no se retoma de manera inmediata este proceso de acreditación de la educación básica regular? Porque eso va a ayudar enormemente, tanto al producto que nos llega a las universidades como a los institutos tecnológicos. Y dentro de esas competencias que tienen que tener los chicos, es fundamental hacerles comprender que el tema de autoconocimiento estudiantil es tan importante como el conocimiento de su comunidad, porque son ellos los que van a intervenir en sus zonas, la van a cambiar, la van a modificar, la van a desarrollar. Y de ahí viene el tema: ¿cómo preparamos a los chicos para el trabajo? ¿Qué cosas se desarrollan en su zona? ¿Cómo hacemos que mejore la producción, la productividad y caminar hacia la competitividad en la cual nuestras regiones en los últimos años vienen bajando? Y tiene que ver mucho de la educación para el trabajo, que no es los últimos años, sino que es justamente todos los procesos, desde el nivel inicial hasta que salen del colegio. El tema de los tecnológicos, un reclamo que tengo de los chicos es: ¿qué hacemos para que ellos, estando bien preparados, también accedan a maestrías, también accedan a doctorados, como sucede en países en el extranjero, y se van perfeccionando, profesionalizando más dentro de las líneas de acción que tanto se necesita en el país? Tenemos una selva depredada en la madera, pero no tenemos fábricas de muebles de primer nivel, de caoba, de cedro, de tornillo, y toda esa depredación sale como contrabando. Somos zona minera. ¿Y cuándo vamos a generar valor desde la extracción minera? Somos un país agroindustrial. Todo el norte está maravillosamente ya desarrollándose en agroindustria, pero con técnicos que vienen de afuera, no con técnicos especializados formados por nosotros. En ese contexto, no sé por qué y cómo suprimen una tarea tan importante como la que hace el CINEACE. ¿Cómo reactivamos de manera inmediata su trabajo en la educación básica regular? Porque eso nos va a ayudar para el sistema de educación superior. Pero también, ¿cómo generamos, así como los CEPRO? Estoy de acuerdo con Bocángel cuando dice de manera inmediata, es gente que se prepara para la mano productiva en diferentes zonas. De la misma manera, por ejemplo, miles de trabajadoras necesitan practicar el tema del pelado de espárragos en la zona norte, del recojo de paltas, de muchos frutales en donde la mano femenina es captada pero no es preparada. El tema de la educación en tecnología para la información. ¿Cuánto se requiere producción de software especializados? Por eso digo, ¿cómo formamos este sistema conociendo mi realidad regional, mi comunidad, para que no todo venga a Lima? Me pide una interrupción el congresista Ochoa, encantada de darle. Tiene la interrupción el congresista Edgar Ochoa. Gracias, congresista Montenegro. Había olvidado un detalle ahí, muchas gracias por señalarlo. Eso me despierta el interés por preguntar la lógica de la acreditación bajo las premisas de calidad, o sea, decir, ¿cuáles son los criterios de calidad que se están utilizando? Porque su naturaleza es acreditar para garantizar entidades de calidad. Tenemos ahí opciones diferenciadas, el tema de los jóvenes productores, la educación básica alternativa, que tiene que trabajarse fundamentalmente con capacitación en la producción, y aquellos que además no acceden a la escuela en ese sentido. Pero además cerrar mi participación sobre el criterio de calidad en torno a lo que señalaba la congresista Montenegro, el tema curricular. Si se supone que la educación responde a la problemática que nosotros tenemos, y la problemática es corrupción, feminicidio, inseguridad, embarazo adolescente, pobreza e indiferencia con el pobre, desempleo, inactividad en las artes. O sea, si esta es nuestra problemática,
Y entonces, ¿cómo doy certificación de calidad cuando el sistema educativo solamente es matemática, comprensión lectora? Es decir, solamente eso se evalúa. Y entonces tal vez es importante, antes de trabajar el tema de la calidad en la EBR, mirar la calidad del diseño curricular, que eventualmente es cognitivo, pero que tal vez tendría que ser axiológico, o sea, no lo sé, pero entonces esos elementos tendría que darnos el CINEACE y lo que era también el trabajo del IPEVA, que en lo personal considero se cometió un craso error en desactivarla. Gracias, presidente. Gracias, congresista Ochoa. Puede continuar, congresista Montenegro. Sí, finalmente, y va de la mano con lo que acaban de comentar, es fundamental, entonces, no solamente pensar en esa educación para el trabajo, para la producción, para la productividad y la competitividad, sino en esa educación para la vida, esa educación para el civismo, esa educación para una cultura democrática, esa educación que nos dan habilidades sociales para que podamos complementar el trabajo, e insisto nuevamente en los temas de descentralización y el fortalecimiento de capacidades para las regiones más abandonadas, sobre todo zonas rurales, zona de selva, las zonas marginales, en donde se requiere de los CEPRO para ese trabajo de repente inmediato, que no es excluyente de que después estas personas, estos jóvenes puedan prepararse en un tecnológico, en un pedagógico o en el sistema formal, hasta que puedan ser profesionales tanto en el área técnica como en el área profesional. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Montenegro. Tiene la palabra el congresista Joaquín Dipas. ¿Sí? Presidenta, buenos días. Buenos días al señor viceministro y al director general de Educación Técnico-Productiva. Presidenta, yo quería, antes de hablar lo que es la evaluación, la acreditación y la certificación, presidenta, yo quería tocar, presidenta, de la zona del BRAE. Allá en la zona del BRAE carecemos de escuelas superiores tecnológicos y todos sabemos, creo, presidenta, que esa zona es una zona bastante difícil. No puedo hablar, reitero, de evaluación, no puedo hablar de acreditación, no puedo hablar de certificación de calidad si no existe, señora presidenta. Y mi pedido a través de usted, señora presidenta, es que se le dé una mirada. Efectivamente, este Congreso lo ve, señora presidenta, hay una comisión multipartidaria, pero sí queremos que el sector educación le dé una mirada, señora presidenta. Allá, a pesar de la dificultad con el terrorismo, muy conocido por todo el país, por todo lo que ha pasado, pero sin embargo, señora presidenta, en esa cuenca del BRAE, en donde confluyen la región de Apurímac, la región de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, no hay instituciones educativas superior. Solamente funcionan filiales del Cusco, de Ayacucho. Y con tristeza le contaré, señora presidenta, déjeme manifestarme, señora presidenta, el día viernes pasado estuvieron acá comunidades nativas achánicas. Y allí quiero saludar, nos recibió el señor Miguel Calderón en su despacho y a él mismo le dijeron: señor, queremos educarnos. Hemos salido de esa difícil situación, nuestros padres nos han abandonado, no porque se han ido, no, sino han muerto. Pero hoy día queremos estudiar. Eso le dijeron al señor Miguel Calderón. Él, por eso, señora presidenta, yo creo que en esa parte del país démosle una mirada, una mirada a Canaire, que está en la frontera en el Biscatán, cerca al Biscatán. Señora presidenta, démosle una mirada a Oronjoy, en la Oreja de Perro, donde hace poco un alcalde fue asesinado. Presidenta,
Siempre he creído, donde llega la educación, llega desarrollo, llega el cambio. Y aquí, dentro de la estadística, señora Presidenta, efectivamente nos presenta el señor viceministro que en la zona rural es donde hay más hermanos menores que estudian. Aquí está, señora Presidenta, la estadística lo demuestra. Entonces, Presidenta, yo quería manifestar en ese sentido, en esa zona, en esa parte del país, todavía no hay nada que evaluar, nada que certificar, nada que acreditar. Allá va el tema de la creación. Por lo demás, señora Presidenta, yo creo que las propuestas que hace el CINEACE para la evaluación, la acreditación, la certificación en todos los niveles de educación, señora Presidenta, sí necesita de mi parte aclarar algunas cosas, sobre todo en lo que corresponde a las zonas rurales, señora Presidenta. Esa parte hay que hay que darle una mirada con mucho cuidado. En las zonas rurales, señora Presidenta, sobre todo más allá de los 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, no hay cosa que se produce más que la alpaca, la vicuña. Y ahí, señora Presidenta, no hay peor. No hay instituciones básicas que funcionan no en las modalidades regulares, sino en otras modalidades que confluyen alumnos que caminan 6, 7, 8, 10 kilómetros. Eso en las instituciones, eso en la educación básica regular. Y eso tampoco no lo estamos mirando en la educación superior, universitaria o tecnológica. Estas tres propuestas creo que traen esa posibilidad de evaluar, señora Presidenta. Yo lo miro de manera positiva y eso permitirá también que esta educación superior tecnológica llegue de calidad y de verdad, si es que se incluye dentro de esta evaluación, dentro de esta acreditación, dentro de esta certificación, señora Presidenta, esos niños o esos jóvenes, seguramente a este Congreso lo agradecerá señor viceministro y lo agradecerá señor Miguel Calderón. Ayúdenos en crear estas instituciones educativas de educación superior, tecnológica sobre todo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Dipas. Tiene la palabra el congresista César Segura. Gracias, Presidenta. Saludar la presencia del Viceministro de Gestión Pedagógica y el Director General de Educación Técnico-Productiva del Ministerio de Educación. Como bien lo decía el colega del Águila y también el colega Ochoa, vemos que solamente en el sector burocrático estamos copiando modelos productivos y eso está bien. Esta tecnología de cómo gestionar o llevar una gestión nos permite desarrollarnos de acuerdo a las nuevas tecnologías que existen en el tema de gestión. Pero, ¿cómo aterrizamos estos modelos? Yo no he visto en la presentación un comparativo respecto a los años anteriores, no he visto cuáles son o quiénes son los responsables, cuáles son las actividades. Bueno, las actividades están implementadas, pero cuáles son las fechas, a dónde queremos llegar, porque una manera de justamente asegurar el proceso es hacer el seguimiento, es de estas observaciones del seguimiento hacer la mejora continua y luego ver los resultados. El trabajo debe tener una supervisión constante. Y ahí es ahí donde yo quería preguntarle a los señores del Ministerio de Educación, como no al viceministro, ¿con quién se apoyan? ¿Cómo hacen en las regiones? Ya lo ha dicho los demás congresistas, que esto no se ve en el tema rural y no llegamos hasta ahí. Y si por ahí la respuesta es con las direcciones regionales de los gobiernos regionales,
estamos fritos. Fritos. Porque si aquí nomás cerca, en Ica, tenemos la dirección regional que tenemos, donde se han gastado en infraestructura cerca de 4 millones de soles y 2 millones de soles ha ido a 2 cuadras a la casa del director Vigil, o sea, estamos mal. Si ven los colegios, los institutos, yo le estoy llevando en mi semana de representación, señor viceministro, la respuesta de la Contraloría respecto a la inversión que se ha hecho en el Instituto Superior Catalina Buendía de Pecho. Una inversión extraordinaria, pero simplemente no está en la infraestructura, sino en los bolsillos de quienes fueron u ocuparon los puestos que les menciono. El gobernador regional, el vicegobernador, la directora, y no hacemos nada. Y no hacemos nada. Entonces, el tema, le vuelvo a reiterar, es cómo hacemos, quién hace los seguimientos. Y aquí al Congreso, discúlpeme, pero debemos venir pues aterrizando los temas, ¿no? Yo quisiera ver números, los números son fríos y ahí, como lo dice el congresista Ochoa, vemos pues en el tema rural solo 28% de docentes y 20% en matrícula. En matrícula estamos hablando de quiénes son los que asisten al tema rural. Entonces, ¿cuál es la comparación con los años anteriores? Porque solamente hacemos una comparación del modelo 2010 con el modelo 2016, pero ya de esa comparación queremos saber cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido el seguimiento, cuáles son las mejoras, quiénes son los responsables. Y si esta o no ha evolucionado, ¿dónde están esos responsables y en qué momento los cambiamos? Porque los temas tienen que caminar. Acá no se tratan de personas, acá se trata del Estado. Y bien lo ha dicho en esta cumbre, si lo hemos visto, la intervención del presidente de Chile. No todo es infraestructura, no todo es tema de gestión o modelo de gestión, sino también el tema de la ciencia, de la innovación y de la tecnología. Si los países que estamos buscando el desarrollo no miramos ese tema, no presupuestamos estos temas, estos 3 ejes, vamos a salir de donde estamos. Como presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología veo que todo está repartido, disperso, y tenemos un CONCITEP, y tenemos una buena profesional en CONCITEP, tenemos una investigadora que justamente está buscando que el tema camine. Y mire quién lo está diciendo, ¿eh? Lo está diciendo un congresista de Fuerza Popular, presidente de la comisión. No hay forma de sacar este tema adelante si no articulamos. Y mire usted, haga seguimiento de cómo está funcionando la comisión, y eso es lo que queremos, articular, llevar lo que tenemos en CONCITEP, llevar lo que tenemos en las Fuerzas Armadas, llevar lo que tenemos en el Instituto Nacional de Energía Nuclear a todas las regiones para que sepan lo que tiene el Estado. Entonces, ¿qué hace en ese sentido el Ministerio de Educación? ¿No? Y le vuelvo a reiterar, sería muy penoso de escuchar que es a través de las direcciones regionales, de los gobiernos regionales, ahí sí pues sería, como dice alguna congresista, colega nuestra muy querida, sería de terror, ¿no? Entonces, yo sí estoy bastante preocupado porque no salimos de este nudo, de este entrampamiento, y busque, y usted tiene aquí en este Congreso, ¿no? El total apoyo para ver la forma de ayudarlo en la gestión, porque no se trata del viceministro Guillermo Molinari, no se trata del señor Miguel Calderón, con todo el respeto, sino se trata de la educación del país. Se trata del Estado. El Estado somos Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. La gente no ve otra cosa, ¿no? Y nos estamos ahí ocupando en temas mediáticos y tratando de echarnos a unos y a otros la culpa, cuando al final creo yo que en anterior oportunidad lo único que se estuvo buscando es distraer. Esa es mi intervención. Le doy la palabra, la introducción a mi congresista Tamara Arimborgo. Muchas gracias, Presidenta. Tiene la palabra la congresista Tamara Arimborgo. Gracias, Presidenta. Solamente para acotar acá en la participación del congresista César Segura, yo quisiera que el viceministro nos diga su proyección para este año 2018. Entiendo yo de que ahora traen diferencias, traen
estadísticas. Es más, ya nos han dicho lo que todos hemos venido escuchando a lo largo de estos meses, cuántos colegios están en la zona rural, cuántos colegios en la zona urbana, pero no nos muestra cuál va a ser el desempeño que ellos van a realizar al respecto. ¿Se van a focalizar? ¿No se van a focalizar esas instituciones? ¿Cómo van a desarrollarlo? Quisiera que enumere cuáles son las principales dificultades que se presentan en el proceso de obtener la certificación en los 3 niveles educativos. Y por último, Presidenta, quisiera saber si la reforma del CINEACE implica o no implica una reorientación en su presupuesto. ¿Puede continuar, congresista Segura? ¿Terminó su participación? Ya. Muy bien, tiene la palabra la congresista Gladys Andrade. Gracias, Presidenta. Para saludar también a nuestros invitados el día de hoy. Y yo también preocupada por los presupuestos que acaba de mencionar mi colega César Segura. Yo también quiero preguntar, Presidenta, mire, la partida más significativa en los presupuestos del CINEACE en los últimos 5 años es la que corresponde a la adquisición de activos no financieros exactamente. Entonces yo pregunto, ¿cuál ha sido el destino del gasto por este concepto? ¿Construcción, compra de inmuebles? Eso también sería importante saber, Presidenta. ¿Por qué el proyecto denominado Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior ha reducido su presupuesto tan drásticamente en los últimos años? Si en el año 2016 comprendió un recurso de 51.247.000, en el año 2017 77 millones. ¿Y cuál es la razón para que este año solo se haya asignado 12.496.000? Eso por un lado, Presidenta. Por otro lado, mi gran preocupación también son los institutos tecnológicos. Si bien es cierto, todos queremos que nuestros hijos tengan una educación de calidad, pero también buscamos, porque esa es una de las propuestas también que se ha dicho acá, ¿no?, que se quiere que estos institutos estén direccionados de acuerdo a la productividad de sus regiones. Si es así, Presidenta, yo tengo una gran preocupación. Yo soy de la región Lima Provincia y quiero señalar que desde el año 2003 no se han creado otras carreras en los institutos tecnológicos. En mi región, por ejemplo, se cuenta con 3 institutos de educación superior tecnológica y un instituto de educación superior pedagógico público, donde se ofertan aproximadamente nuevas carreras profesionales y en la revisión de la página web del CINEACE sobre la acreditación de las instituciones se verifica que no todas las carreras están en proceso de acreditación. También en la página señalan que 3 instituciones están acreditadas, 22 en autoevaluación y 512 certificaciones entregadas, pero no pude visualizar cuáles eran. Sería importante, Presidenta, para que los padres sepan en qué condiciones se encuentran los institutos donde están educándose nuestros hijos. Para terminar, Presidenta, yo quisiera saber, ¿funcionan los convenios de cooperación intergubernamental que se realiza con los gobiernos regionales que han realizado para fortalecer el desarrollo de los procesos de evaluación, mejora, acreditación y certificación? Yo, Presidenta, estoy solicitando una reunión también con el director que ve lo de los institutos, porque me preocupa mucho el estado en que se encuentra mi región Lima Provincia. Los he visitado, muchos de ellos no tienen la acreditación y quisiera saber cuál es el proceso para poder apoyarlos. Yo creo que la educación pública nosotros tenemos que fortalecerla más y no estamos realizando
ese apoyo que se está necesitando, Presidenta. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, congresista Andrade. Tiene la palabra la congresista María Melgarejo. Gracias, Presidenta. Presidenta, por intermedio suyo quiero saludar al viceministro Guillermo Molinari, en la misma línea al director Miguel Calderón Rivera. Permítame, Presidenta, por favor, y también con la venia de los ministros y los colegas congresistas, para que se considere y se someta a votación, se traslade como algo de emergencia, como orden del día, el video que usted va a ver, por favor, para que se me permita. Gracias, congresista Melgarejo. Doctora congresista María, queremos construir nuestra escuela, la mayoría de nuestros compañeros. Quiero que por favor se traslade como algo de emergencia. Eso es en el distrito de Mirgas, en la provincia de Antonio Raimondi, que no tiene ni siquiera aulas prefabricadas, y se ha ido ya al ministerio desde el mes de noviembre pidiendo y hasta la fecha no se le atiende. Presidenta, quiero que lo ponga en el orden del día para que se pueda trasladar al ministerio y sea atendido a este colegio, porque están estudiando en la intemperie y es para llegar a Lima es 24 horas. Y pese que Ancash, le voy a poner en autos, Presidenta, es el segundo productor en concentrado de cobre. Se trae en su riqueza de Ancash y mire los colegios, eso es de una provincia. Y así es en las 20 provincias del departamento de Ancash que aún siguen estudiando en la intemperie. El Estado cada vez más se aleja de atender a estas personas. Lo ha dicho el congresista Ochoa Peso. Ellos de las zonas altoandinas no están siendo vistos como una agenda de prioridad del Ministerio de Educación. Por favor, traslado por intermedio suyo, con total respeto, al viceministro, que por favor se atienda con las aulas prefabricadas porque no cuenta y tenían su presupuesto, se ha revertido al Tesoro Público, y que de inmediato se haga el informe técnico para que pueda evaluar la PCM. En esa misma línea quiero trasladarle, ya que se ha hablado de la acreditación y de la certificación, Presidenta, sé que ha habido convenios interregionales. El problema que en nuestro país han pasado más de 17 años, aún no trabajamos con políticas públicas de continuidad en ningún ministerio y tampoco trabajamos de forma articulada en una agenda país, donde la visión de todos y anhelamos es ver los ejes transversales como es educación y salud. Muchos de los congresistas, estoy segura que los 130 congresistas hablamos de una política de descentralización, pero también debemos de trasladar la realidad y decirle, Presidenta, para que escuche nuestro viceministro, que no está funcionando en el sector educación la descentralización que gozan de autonomía en el sector de educación y salud. Dicho eso, es que se cambian los funcionarios, los directores de las direcciones regionales de educación a su regalada gana, y por eso lo politizan, cuando esa política pública sensible que es educación no está funcionando. Ahí hay que hacer un punto de quiebre, y a modo de sugerencia y recomendación,
es que tiene que declarar en emergencia la parte administrativa para que funcione. Caso contrario, no va a funcionar lo que anhelamos también con los institutos. Dicho eso, son 26 institutos, pedí ahí el congresista Ochoa para que se le haga el alcance. Con la ministra anterior se había hecho unos convenios y ella dio una relación de 26 institutos que van a estar certificados y que esos van a ser dotados de alta tecnología, pero no se reconsideró al departamento de Ancash. Llamo la atención que se debe reconsiderar al Instituto Eleazar Guzmán Barrón. Considérese por las siguientes razones: toda vez que son los quintos aportantes en el PBI y nos merecemos ser considerados desde ese punto de vista económico, porque no se le va a regalar, sino que hay que considerar como agenda de prioridad en políticas públicas de educación y el fortalecimiento de capacidades, sacar técnicos por las potencialidades que cuenta en producción extractiva. Tenemos un instituto tecnológico de minería, pero mira, hasta ahorita siguen con los teodolitos, no tienen estación total y están por 200 millones que ha comprado Cofopri, están ahí botados en los almacenes. ¿Por qué eso no se distribuye a todos los institutos de los 24 departamentos? Solo en esa línea, porque este Congreso cooperante tiene que poner en alerta y ustedes tener una agenda política de continuidad. Son más de 17 años, no tenemos una agenda técnica, políticas públicas de continuidad. Entonces, porque nadie es indispensable, y entonces cualquier técnico que pueda ser cambiado por algún acto que se ha presentado aquí, conductas que no están de acorde porque son públicas y deben estar atentas a eso, es que se tiene que tener una política de continuidad. Y usted, creo que, presidenta, por intermedio suyo, trasladar los viceministros son los técnicos y que tienen que marcar las pautas. Eso es mi pedido y muchas gracias. Gracias, congresista Melgarejo. Si algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra, congresista Ochoa. Sí, presidenta, con todo respeto, solamente quería acotar, dado que esté el viceministro y siempre acudiendo a su atención permanente, es que quería adicionalmente, presidenta, preguntar sobre el caso de los docentes de los institutos de educación tecnológica de las Fuerzas Armadas. Hemos elaborado el proyecto de ley con el Ministerio de Defensa. Usted misma ha solicitado la opinión de ambos, tenemos la opinión favorable del Ministerio de Defensa. Hemos conversado con el Ministerio de Educación para que haya una rectificación de su opinión con el señor viceministro y con el ministro también, dado que no es justo, presidenta, que los docentes de los institutos de educación tecnológica de las Fuerzas Armadas estén bajo un régimen que no existe y que estén ganando 1.100 soles. Lo único que se está pidiendo, presidenta, es que el Ministerio de Defensa pueda usar el marco de la ley de la carrera pública para poder acceder. Y por otro lado, dos cosas pequeñas, hemos solicitado también su atención respecto al Instituto de Educación Superior Pedagógica Arcoíris, que tiene un problema de meta de atención, como el caso del Instituto Superior de Quillabamba, Pedagógico Quillabamba, para que nos pueda ayudar a resolver de forma favorable esta situación y así permitir que los estudiantes o los jóvenes tengan oportunidad de seguir estudiando. Muchas gracias, presidente.